Ya hicimos el 2, ¿verdad? El 1 y 2. ¿Lo tienen anotado, Omar? Ya hicimos el 1, el ejercicio 2, el 1 y el 2. El 2 no, ¿verdad? El 2 lo compartió un compañero. Ah, muy bien. Muy bien. Sí. Bueno, el 3, ¿alguien tiene el 3? También lo compartí ayer, profesor, y bueno, el martes, y realizamos el 6 en clase. Es Ricardo, ¿verdad? Zavala. Sí. Ajá. El 4. El 4 no. El 4, luego tengo ahí mal la numeración. Ahí la corrigen, por favor. No hay problema porque es Word, no es PDF. Bueno, pues hagamos el 4 de la compañía Kaiser y me dicen los resultados. Me dicen los resultados mientras yo paso lista. Entonces el ejercicio 4 pide las cuentas por cobrar, los pasivos circulantes, los activos totales, el rendimiento sobre los activos, el activo, el capital contable y la deuda a largo plazo. Efectivo y valores en el balance tiene efectivo y valores por $100,000 pesos o 100 millones, 100 unidades monetarias. Activos fijos bueno, como no dice si son brutos, son netos o activos totales, vamos a suponer que son activos fijos netos 283. Ventas, luego en el estado de resultados
tiene las ventas. Lo voy a poner más abajo. Ventas por 1000. Ingreso neto son las utilidades netas. Ingreso neto de 50. La razón rápida es de 2 veces. Pues igual activo circulante menos inventarios entre pasivo circulante. Razón circulante de 3. Profe, ahí en el ejercicio que viene como razón rápida igual a 2x, bueno, esa x no afecta en nada, ¿o por qué él está así? X son veces, Adriana. Ah, ok. 2 veces. Ah, ok, muchas gracias. El numerador es 2 veces el denominador. Luego, razón circulante de 3 veces, el activo circulante entre pasivo circulante, y días de venta pendientes de cobro son 40 días. 40 días, esto es igual, como son pendientes de cobros, son cuentas por cobrar. Entre ventas, el promedio de ventas diarias, rendimiento sobre el capital contable, ROE es igual a 12%. Bueno, le pongo 0.12 y esto es igual a la utilidad neta o ingreso neto entre el capital contable. Esos son los datos. Recuerden, en el balance, en el lado izquierdo van los activos. Activo circulante con plazo menor a 1 año y activo fijo a largo plazo. Y en ese lado izquierdo, después del efectivo y valores negociables, viene las cuentas por cobrar, los inventarios, y la suma de eso se llama activo circulante. Y después, en el activo a largo plazo, está el activo fijo, activos fijos brutos. Le quitamos la depreciación y eso nos da los activos fijos netos. La suma de activo circulante más activo fijo neto es el activo total. Activo total. Del lado derecho, los fondos, ¿de dónde se obtienen los activos? Tenemos los documentos por pagar, que son préstamos bancarios que cobran intereses, plazo menor a 1 año. Están las cuentas por pagar, que es lo que la empresa no ha pagado a sus proveedores, plazo menor a 1 año, y otros pasivos circulantes, otras deudas a corto plazo, como por ejemplo los impuestos. La suma de estos 3 se llama pasivo circulante. Si le sumamos la deuda a largo plazo, deuda mayor a 1 año, tenemos el pasivo total o deuda total,
Esa es una fuente de financiamiento. La otra fuente es el capital preferente, pero en este caso no hay. En muchas empresas preferente no hay, o si hay es muy poco. Después viene el capital contable común, que está conformado por utilidades retenidas más el capital social, y es el capital contable. La suma de todos los capitales, vamos a quitar aquí el capital preferente y ponemos capital contable más pasivo total, debe ser igual al activo total. El lado izquierdo igual al lado derecho. En estado de resultados, después de las ventas vienen los costos fijos totales. Ahí está metida la depreciación. Los costos variables totales. Si restamos a los ingresos por ventas estos costos, tenemos la utilidad de intereses e impuestos. Le restamos los intereses y queda la utilidad antes de impuestos. Le quitamos los impuestos y tenemos la utilidad neta o resultado neto o ingreso neto. Profe, sí. ¿Qué es CFT? Perdón. ¿Cuál? CFT. Uh-huh. Costos fijos totales. Muchas gracias. No, de que con toda confianza, alguna abreviatura. Cuentas por cobrar, le puse C por C. Son cuentas, dinero que no ha cobrado la empresa, ha dejado venta a crédito y le firmaron un documento que entra en cuentas por cobrar. No cobran intereses. Inventarios, ya saben, hay de 3 tipos de inventarios: los inventarios de materia prima, inventarios intermedios e inventarios de productos finales. D por P son documentos por pagar, préstamos al banco menores a 1 año, cuentas por pagar, lo que la empresa debe a sus proveedores, otros pasivos circulantes. ¿Qué más? ¿Alguna otra abreviatura? Pasivos. Sí. ¿Qué es AFB, perdón? AS. AC, ok. AFB. Activos fijos brutos. Ay, son los activos fijos brutos cuando se compran. Luego, conforme pase el tiempo, se van depreciando, se les resta los activos tangibles se deprecian, los activos intangibles se amortizan, como los intangibles, como las patentes, los derechos de autor, todo lo que proporciona ingresos pero no es tangible. Esos se amortizan, restándoles la depreciación, queda el activo fijo neto, activo total, AT, DLP, deuda a largo plazo, PT, pasivo total, capital preferente, que aquí no lo vamos a usar, UR, utilidades retenidas, CS, capital social, CC, capital contable. A veces se le pone 3 Cs, capital contable común. Y en el estado de resultados, CFT son los costos fijos que tiene la empresa para llevar a cabo las ventas. Necesita tiene costos fijos, como la mano de obra fija. Hay mano de obra variable, la energía fija, se produzca o no se produzca, son costos fijos. Variables, pues depende de qué tanto se venda, van aumentando conforme aumentan las ventas. Y luego ya viene lo que hemos estado trabajando, la utilidad de intereses e impuestos.
menos intereses, utilidades, impuestos, menos impuestos. Bueno, es una presentación. De una vez les doy la otra presentación del. A veces es útil una, a veces es útil la otra. Por ejemplo, la primera es útil para sacar el punto de equilibrio. Y esta es útil porque se desglosa la depreciación al ingreso por ventas, le quitan los costos de operación, CO, costos de operación, o sea, lo que le cuesta a la empresa lograr sus productos, cuánto le cuesta a la empresa, no en cuanto los vende, sino en cuanto le cuesta. Y la resta es la utilidad bruta. Después se le restan la depreciación. Aquí va desglosada la depreciación y se le restan otros gastos de administración y ventas. Y ya llegamos a la utilidad operativa. Ya de aquí siguen igual las dos presentaciones. La única diferencia es al principio. Bueno, esto es para quienes nos recuerdan lo que llevaron en finanzas. O debieron haber llevado en finanzas. Ahora sí, intenten resolverlo, el ejercicio. ¿Qué número? Es el 4. Mientras yo paso lista a los que me faltaron. ¿Pero me puedes subir a la parte del balance? ¿Cómo no? Gracias. Sí. Arriaga, Eduardo. Aquí estoy, profe, presente. Ah, bueno. Como me faltan varios, mejor primero en lo que ustedes lo intentan, yo voy a buscar los nombres aquí en la pantalla. Profe, Ajá. mi compañera Liliana me dijo que no tenía internet y no iba a poder conectarse. Liliana, ¿qué se apellida? Ah, no sé. Solo sé que es Liliana Areli. Ah, Hernández. Hernández Areli, gracias. Profe, también mi compañera Angélica, no tiene luz en su casa y no sé si se pueda conectar a la clase más tarde. Bautista Sara, gracias. Sí. No. Con esta temporada de lluvias a veces se va la luz. ¿Cómo se llama la chica? Hilda Angélica Bustamante. Bustamante. Sí, gracias.
Arturo Carmona, Ricardo Cervantes, Tadeo González, Jessica González. Presente, profe. Tadeo, ¿verdad? Sí, por favor. Sí. Jessica González, Perla Martínez, Tamara Rodríguez, Ángel Suárez. Presente, profe. Tamara, Ángel Suárez, César Zapata. ¿Ya avanzaron en algo? Profe, una pregunta. ¿Cómo se calculaba el ROA? El ROA. Voy a anotarlo aquí. ROA es igual a la utilidad neta, el rendimiento sobre los activos sobre el activo total. Sí. Bueno, entonces llenemos este balance. Lupita Maldonado. Mande, profe. ¿Cuánto vale el activo total? Ay, todavía no termino. Simplemente observando el cuadro, ¿cuánto vale el activo total? Todavía no sabemos, ¿verdad? Muy bien. Activo circulante sobre pasivo circulante. Vamos a ver si hay suficientes datos para que podamos llenar algo del balance. Profe, Ajá. Las cuentas por cobrar, bueno, Sí. Yo lo hice de la parte de donde dijo que días de venta pendientes del cobro. Muy De ahí bien. despejé las cuentas por cobrar y me dan 111.11. Perfecto. Tenemos las ventas y la incógnita es cuentas por cobrar. Y esto despejándola de aquí, ¿cuánto da? 111.11. Perfecto, sí es correcto. 111.11. Muy bien, Adriana. Le anotamos una palomita a Adriana Galicia. Yo tengo el capital contable. Muy bien, Gabriel, porque primero anotamos aquí 111.11. Ahora, el capital contable, ¿cuánto es, Gabriel? De 416.667. 667 le ponemos. Vamos a ver, ¿de dónde salió ese capital contable? Del ROE, que es Del utilidad ROE. neta. Porque ya tenemos la utilidad neta y entonces despejamos la incógnita, que es el capital contable. La utilidad neta son 50. Despejamos capital contable. Muy bien, Gabriel Hernández. Profe, yo tengo los pasivos circulantes. El pasivo circulante, Sebastián, ¿cuánto es el pasivo? 105.55. 105.55. ¿Cómo salió, Sebastián? Tomé lo que fue lo que salió de las cuentas por cobrar. Ajá. Por
Están Es el activo lo multipliqué por el efectivo y valores negociables entre la razón rápida. Entre la razón rápida. De aquí se despeja. No. Ajá. Ahí, y nada más, bueno, se despejó. De aquí, muy bien, Sebastián, sí. Tenemos el numerador. El numerador es igual al efectivo. El efectivo más cuentas por cobrar. Los inventarios no se necesitan porque se les restan. Entonces despejamos pasivo circulante. ¿Y cuánto da el pasivo circulante? 105.55. 105.55. Muy bien. Y de ahí, pues esto ya es fácil. Los inventarios, ¿cuántos son? Pues nada más la resta. ¿Cuánto es la resta? No puede ser. No. 105 es el pasivo. Aquí. 105.55. Ahora, ese pasivo que encontró Sebastián, multiplíquenlo en la razón circulante. Ya tenemos el pasivo. Ahora multiplíquenlo por 3 y tenemos el activo circulante. 316, ¿no? 316.65. 16.65. Ahora sí, al 316.65 réstenle el efectivo y las cuentas por cobrar y tenemos los inventarios. A 300 le quitamos 200 y queda 105, 104. ¿Ciento qué? Te da el mismo valor que PC, ¿no? En inventario. ¿Cuánto es? ¿Ciento qué? ¿104? 5.55. 105. Si a alguien no le queda claro, pregunte. Ahora sí, le preguntaba yo hace rato a Lupita Maldonado, pero ahora sí ya se puede contestar. ¿Cuánto vale el activo total, Lupita? 500, ¿qué? $599.65. Muy bien. Porque es la suma de el activo circulante más el activo fijo neto. Muy bien. Ahora, ¿a qué es igual? Ileana Cotero, ¿a qué es igual capital contable más pasivo total? Son los activos, ¿no? Ileana no está conectada, tiene problemas con el audio. Bueno, vamos a ver en el chat, ya nos contestó en el chat. Sí, aquí estoy, mi micrófono no sirve. Activo, dice nada más. Bueno, es igual que el lado izquierdo. 599.65.
¿Qué más podemos calcular? Creo que parece que es todo, ya no podemos calcular nada más. El pasivo total también, ¿no, profe? El pasivo total, ¿cuánto es, Adriana? De 182.98. 182.98. ¿Por qué, Adriana? Pues como ya tenemos el activo total, Ajá. de ahí pues solamente despejamos que tenemos el activo total y el capital contable, entonces el pasivo total tiene que ser igual al activo total menos el capital contable. Muy bien. Ya. Muy correcto. Y de aquí ya sacamos la deuda a largo plazo. ¿Cuánto es? A 182 le restamos 105 y quedan 70 y... ¿70 y qué? 7, ¿no? 77 punto. Punto 43, 77.43, profe. Sí, gracias, 43. Muy bien, de utilidades retenidas, capital social no lo podemos calcular, ni documentos, ni cuentas por pagar, porque no tenemos datos. El estado de resultados no podemos calcular datos intermedios. Entonces, nada más nos vamos a contestar las preguntas. Voy a borrar este otro estado de resultados que les dije que es útil porque tiene la depreciación desglosada. Entonces ya contestamos las preguntas. Dice, cuentas por cobrar, pues ya las tenemos. Pasivo circulante, capital contable, activo total. El ROA, ¿cuánto es el ROA? Aquí dividimos utilidad neta entre activo total, que se divide utilidad neta 50 entre casi 600, 50 entre 599. 0.083. 8.3%. Significa el rendimiento que obtenemos de los activos. ¿Qué tanto provecho le sacamos a los activos? Es el rendimiento sobre los activos totales. Deuda a largo plazo, ya nos la dijeron. Ahora seguimos con el inciso B. Bueno, lo que sigue del problema dice: si Kaiser, la empresa, reduce sus días de venta pendientes de cobro, que son 40 días, ahora las reduce, días de venta pendientes de cobro ya no van a ser 40, ahora van a ser 30 días, y todo lo demás permanece constante. ¿Cuánto dinero generará? Y dicho dinero se usará para volver a comprar acciones comunes a su valor en libros. O sea, lo único que hace es reducir el capital social. Se reduce con ese dinero que se ahorra, se compran acciones comunes a su valor en libros, se reduce el capital social. De esta manera se logra reducir el monto de capital común. ¿Cómo afecta? ¿En cuánto queda el ROE, el rendimiento sobre el capital contable? ¿En cuánto queda el ROE? ¿Cuánto queda el ROA? ¿Cómo mejora o empeora? Y la estructura de capital. Capital contable, deuda total, ¿cómo queda esta estructura?
Primera pregunta, ¿cuánto dinero se genera si la empresa se pone una política de cobro más exigente? 128, me equivoco. 128. ¿Cómo salió el 128? Pues igual que hace rato, las cuentas por cobrar, se modificarían. Que te da alrededor de 83. Cuentas por cobrar, despejamos porque las ventas siguen siendo iguales. Entonces, cuentas por cobrar, despejamos, ¿y cuánto da? Aproximadamente 83 y fracción. Ahorita le digo cuánto. 83.3. Las cuentas por cobrar se reducen. ¿Cuánto dinero se genera al reducir las cuentas por cobrar? 28 más. 28 efectivo que se gana, y es la resta de 111 menos 83 son 17, 27, 28 punto ¿qué? Punto 2. Sí, ¿verdad? 28.2. Bueno, le anotamos a Tadeo. Se genera ese efectivo. Se reducen las cuentas por cobrar. Y son 27.8. $27.8, y ese dinero va a servir para disminuir el capital social o capital contable. Como no tenemos el capital social, disminuimos el capital contable. Ese dinero que se ganó acá, que disminuyó, porque las cuentas por cobrar ya no van a ser 111. Ahora, ¿cuánto va a ser? Ahora van a ser 83.8. En vez de 111, aquí va a disminuir. Aquí también disminuye en 83.8 y aquí también disminuye en 83.8. No, el activo fijo neto no, perdón. El activo total, Y como el lado derecho tiene que ser igual que el lado izquierdo, el lado derecho, capital contable más pasivo total, también disminuye. Y para que disminuya el total, el capital contable tiene que disminuir en 27.8. El capital contable ya no va a ser 416. Ahora, ¿cuánto va a ser? $388.87. Es el que necesitamos para calcular el ROE. ¿Qué más pide? El ROA, necesitamos el activo total, que va a disminuir en 27.8. $571.85. Y la estructura de capital, con eso la podemos sacar. Pero, profe, ¿sí? ¿Por qué dice que el activo circulante va a disminuir? ¿Se supone que se permanece constante? No, ese no permanece, permaneciendo todo lo demás, o sea, las ventas, todas las variables que puedan afectar. Okay. Pero el capital, si disminuye el capital, las cuentas por cobrar, tiene que disminuir el activo circulante. Sí. Y tiene que disminuir el activo total. Entonces,
Ya con esto contestamos fácilmente las preguntas, que sería el ROE, que es igual a la utilidad neta, que sigue constante, 50, entre capital contable. El nuevo capital contable sería 388.87. Por 100, y el ROA es igual a la utilidad neta entre el activo total, que son 571.85 en por ciento. Y la estructura de capital, ¿cuánto es? Capital contable son 388.87 entre el activo total, entre el total, que es 571.85, y el porcentaje de deuda total, pues es lo que falte para completar el 100%. Aquí. ¿Y cuánto es? 388.87 entre 571.85. Eso da 68%. 68 a lo que falte para 100, 32. Esa es la estructura de capital. Tiene poca deuda, 32%. ¿Y qué le pasó al rendimiento? ¿Mejoró o empeoró? El ROE mejora 14.14%. ¿14? Sí. ¿O 12? 86. Es 12.86, profe. 12.86, profe. Y el otro es 8.7%. El rendimiento para los accionistas, 12.86, con esta política de cobro más estricta. Mejor, antes era, ¿cuánto era antes? 12%, era 12%, y ahora subió un poquito, no es mucho, 12.86. El ROA antes era, bueno, no lo piden, pero seguramente mejoró un poquitito. Bien, ya practicamos con el 4. Vamos con el 5. Profe, ¿por qué el activo total ahora es 571? Porque si el activo circulante disminuyó, el activo total tiene que disminuir. Ah, sí, en 27.8, ¿verdad? Y el activo circulante también disminuye en 27.8. 316.65 menos 27.8 es 288.85. ¿Y esos 27.8 a dónde se van? Se van a recomprar acciones a su valor en libros. Por eso el capital contable disminuye. Ok. Sí. Ya entiendo, ok. Ay. Estaba pensando que se iban a efectivo y valores otra vez. No, entonces hubiera quedado igual el activo circulante. Exacto. Sí. Ok. Podrían haberse ido a disminuir los documentos por pagar. También se podrían haber ido a disminuir la deuda a largo plazo o al pasivo circulante. Sí, hay diferentes modos de financiamiento. Podría disminuir el pasivo circulante de 105, se le restan 27.8 y el capital contable sigue igual. Entonces, la deuda podría disminuir, la estructura de capital cambiaría. Bueno,
hay diferentes opciones. Vamos con el que sigue, porque si les pido que lo hagan de tarea, luego no todos lo hacen y no practican. Un problema como el que va a venir en el examen. Bueno, los candidatos ya les dije de lo que viene en el examen. Los candidatos son financiamiento con obligaciones, financiamiento con deuda, un problema como el que está aquí en esta lista de ejercicios, el número 1, otro un pequeño como estos que estamos practicando, y después nos quedan dos, uno que es calcular los fondos adicionales necesarios de manera pues un poco más realista, que es como se hace de manera iterativa, porque al mover un dato se mueven otros y eso hay que irlo aproximando a que nos dé el balance del lado derecho igual al lado izquierdo. Y el otro problema es uno de financiamiento en proyectos. Y el arrendamiento. Son como 6 candidatos a venir en el examen, pero tenemos tiempo para practicar. A mí me gustaría que alguien hiciera un problema de tarea y lo expusiera para anotarle, porque aquí son pocos los estudiantes que van aquí con 10 en participación. Necesito más. Hay gente que no participa. Pues entonces le practicamos aquí. Este está pequeño, está sencillo. A ver qué les parece, de pensarle un poquito. La corporación X tiene deudas pendientes de pago. Deudas pendientes de pago. Por $500,000. Y pagan a tasa de interés del 10%. El costo de su deuda es igual a 10%. Sus ventas anuales son de 2 millones. Tasa fiscal del 20%. Está muy chiquita la tasa fiscal, que generalmente son arriba de 30%. Y su margen neto de utilidad sobre ventas es del 5%. Margen neto de utilidades sobre ventas es igual al 5%. Cuando dicen margen neto de utilidades, no nos especifican si son las utilidades antes de intereses e impuestos o la utilidad neta. Como el porcentaje es muy pequeñito, 5%, pues le ponemos, vamos a suponer que es la utilidad neta. Si la corporación no mantiene una rotación de intereses a utilidades, rotación de intereses a utilidades. Ahora aquí de 5 veces. Cuando nos dicen intereses a utilidades, realmente es al revés. ¿Por qué? Porque los intereses no pueden ser más altos que las utilidades. Entonces debe ser rotación de utilidades antes de intereses e impuestos sobre intereses de 5 veces. La X quiere decir veces. Si no mantiene una razón de rotación de intereses a utilidades, fíjense que tampoco especifica si son antes de intereses e impuestos, pero el margen siempre se calcula así, porque los bancos lo primero que observan es la utilidad antes de intereses e impuestos. Les interesa saberlo. ¿Por qué?
porque el fisco primero permite que se paguen los intereses. Con la utilidad neta no se pagan los intereses se pagan con la utilidad operativa. Por eso era mi crítica, si se acuerdan, en el financiamiento con obligaciones y con deuda, ahí se ponía la utilidad neta, luego se le quitaba el interés neto y se ponía la utilidad modificada. Seguramente ahí se equivocaron. A la utilidad neta no se le quitan los intereses. La utilidad neta ya es neta, es resultado final para la empresa, ya libre de intereses, libre de impuestos. Es que, profe, ajá, lo que pasaba ahí es que el deducible de intereses era el diferencial entre la tasa de inflación y los intereses, por lo tanto no todos los intereses eran deducibles. No todos. Solamente podía pagar un porcentaje. Ajá. En ese ejercicio creo era del 8%, entonces el resto sí tenían que pagarlo. Sí. Por eso tienen que modificar la utilidad. Sí. Bueno, pero generalmente cuando se dice utilidad neta, ya eso ya queda resultado para la empresa. Y en los flujos de efectivo, ahí a la utilidad neta se le suma la depreciación y aumenta el ingreso para la empresa. Y con eso paga, eso sí, no paga intereses, pero con eso paga la el pago a capital. Muy bien. Bueno, era una observación y cuidado para interpretar a veces lo que nos dicen en los libros, porque no nos especifican aquí si es utilidad, qué clase de qué utilidad es. Entonces hacen el supuesto de que ya tenemos, o que ya el estudiante ya tiene ciertos conocimientos y puede interpretar. Entonces, si es margen de utilidad operativa a intereses de 5 veces. En el examen sí yo tengo que especificarlo, si no aquí nos conectamos y yo les explico alguna duda de este tipo. Si no tiene este margen, el banco se rehúsa a renovar el préstamo y ello llevará a la bancarrota a la empresa. Pregunta, ¿en cuánto debe incrementar las ventas? ¿En cuánto se deben incrementar las ventas? Por lo menos manteniendo costos constantes. Sí, porque costos fijos y variables constantes, porque al aumentar las ventas, como veremos en el próximo tema, se mueve todo, se mueve los costos, se mueven el balance del lado izquierdo, del lado derecho. Entonces aquí los costos permanecen constantes. Debe incrementar sus ventas de tal manera que su margen de utilidad antes de intereses e impuestos a intereses sea de 5 veces. Ya llegó Arturo Carmona, Ricardo Cervantes. Sí, profesor, aquí estoy. Perfecto. Jessica González. Sí, profe, aquí estoy. Muy bien. Perla Martínez. Y Ángel Suárez. César Zapata. César Zapata. Profesor. Adelante.
Bueno, es que este ejercicio lo había hecho de tarea, nada más que no sabía si estaba bien, por eso no lo había presentado, pero no sé si me permite mostrarlo. Ah, ¿cómo no? Entonces le voy a poner a Ricardo Zavala, exposición y palomita. Luego, cuando les dé sus calificaciones, sus promedios, alguien preguntará: ¿y por qué saqué menos promedio que mi compañero si teníamos calificación de examen igual? Bueno, pues les voy a leer aquí: tiene tantos puntitos, tiene tantas palomitas, tantas exposiciones, y eso hizo que disminuyera su calificación en participación. Bueno, entonces vemos, Ricardo, voy a dejar de compartir, voy a dejar de presentar. Bueno, este es el ejercicio. Primero lo que necesitamos son las utilidades netas, lo cual lo despejamos de aquí, dado que nos dicen que las utilidades netas entre las ventas netas es del 5% y obtenemos que las utilidades netas van a ser de 100,000 pesos. Necesitamos calcular las utilidades antes de impuestos. Como la tasa fiscal es del 20%, la utilidad neta es del 80%. Para calcular la utilidad antes de impuestos necesitamos dividir entre el 8%, lo cual nos estaría dando que las utilidades antes de impuestos son de 125,000. Las utilidades antes de impuestos e intereses tendríamos que nosotros aumentar el interés del préstamo que tenemos. El préstamo que tenemos es de 500,000 a un 10%, y esto sería 50,000 pesos, dándonos que las utilidades antes de impuestos e intereses son 175,000 pesos. Sí. Para sacar los costos, como van a ser fijos, tengo que son las ventas totales menos las utilidades antes de impuestos e intereses, teniendo que van a ser 1,825,000 pesos de costos fijos. Costos totales. Sí, los fijos más los variables. Sí. Luego tenemos que la razón de rotación de intereses, que va a ser la utilidad antes de impuestos e intereses entre los intereses, tiene que ser igual a 5. Sí. Despejando los intereses, esto nos daría que la utilidad antes de impuestos e intereses tendría que ser de 250,000 pesos. Entonces, las ventas que tendríamos que generar serían los costos, porque van a ser los mismos, sí, más las utilidades antes de impuestos e intereses, que sería 1,850,000 pesos más 250,000, nos daría 2,075,000 pesos. Entonces las ventas deberían de aumentar en 75,000 pesos para que el banco nos siga dando el préstamo. Correcto. Y si se pide en porcentaje, entonces pero serían 2,100,000, ¿no? 2,000,000 ¿qué? 100, ¿no? Son 100. 250 y 850. 1,850, ¿no? No, es que estos son los costos fijos y las ventas que ya teníamos era por 2 millones. Ah, es que ahí dice más. Ajá, por eso. 2,100,000. La suma esa, ¿cuánto da esa suma? O sea, la suma de 1,850,000 más 250 te da 2,100,000. Oh, sí, 2,100,000, sí. Oh, pero súper bien, súper bien. Sí, sí. Entonces, ¿no, Ricardo? Porque creo que solo te equivocaste en sustituir, era 1,825,000 y abajo lo pusiste como 50,000.
Cierto, Entonces cierto. sí está bien. Oh, muy bien. Fue el momento de... Sí, sí. Muy buenos observadores. Sí, allá arriba dice costos 1.825.000. Entonces el resultado está bien. Sí, nada más fue aquí que lo transcribí mal. El tipeo. Ricardo, ¿podrías volverme a repetir por qué en las utilidades antes de impuestos, intereses, tienes punto 8? Bueno, ¿de dónde sale ese punto 8? Por favor. Porque la tasa fiscal es del 20%. Entonces, cuando calculamos las utilidades netas, ya ves que hacíamos, para quitarle impuestos, era menos el punto 20, pero a veces agarrábamos y decíamos, pues ya directo, que es la utilidad antes de impuestos por punto 8. Entonces, digamos que lo estoy dividiendo entre punto 8 para que me dé las utilidades antes de impuestos. Una regla de 3. Adriana, en ese caso, la lógica es ir en el estado de resultados de abajo para arriba. Abajo tenemos la utilidad neta. Ya tenemos el dato de la utilidad neta. Ahora vámonos hacia arriba, hacia la utilidad antes de impuestos. Ahí va la regla de 3. Si la utilidad neta es el 80%, la empresa le queda el 80%, el fisco se lleva el 20%, entonces hacemos la regla de 3, por eso dividió la utilidad neta 100.000 entre punto 8 y obtiene, yéndonos hacia arriba, obtiene la utilidad antes de impuestos. Ya después, Sí. Después sigue más para arriba. A esa utilidad antes de impuestos le suma los intereses y obtiene la utilidad operativa. Y se sigue más para arriba, los costos fijos que son constantes le suman la utilidad operativa, no los costos fijos, los costos totales le suman la utilidad operativa y obtienen las nuevas ventas. Sí, profe, ya entendí. Muchas gracias. Sí, Gracias, Ricardo. Muy bien, Ricardo. Por último, el día de hoy, la que sigue, el número 6. Por el día de hoy, intenten el número 6. Ponemos los datos. El número 6 ya lo habíamos hecho. ¿Ya lo hicimos? Ah, muy bien. Entonces el que sigue y terminamos por hoy. La 7 también ya la hicimos. Ah, no. Pero hicimos el No. seis, que Eso en el es de 3. proyectos. Eso. Vamos a ver el financiamiento en los proyectos. Nada más por esta ocasión nada más les voy a decir el procedimiento para el financiamiento en los proyectos, donde vamos a utilizar las tablas de amortización.
Ya vimos diferentes tablas de amortización, diferentes métodos. Son como 4, pero se triplican porque rara vez, pero llegan a utilizar el financiamiento con UDIs. Son las mismas 4 formas, pero con UDIs. UDIs, el UDI ahorita, unidades de inversión, debe de estar ahorita arriba de 7 pesos. Es como si fuera un tipo de cambio, una moneda extranjera. Y las otras 4 formas son las mismas, pero cada año cambia la tasa de interés. No es fija en todo el periodo. No es contratar una deuda fija a largo plazo, sino que cada año les cambian la tasa de interés. Entonces, el procedimiento que vamos a hacer la próxima semana en el financiamiento en los proyectos es precisamente calcular los flujos de efectivo netos. Es el objetivo, llegar a los flujos de efectivo. Entonces, tendríamos proyectos nuevos y proyectos con reemplazo. En un proyecto nuevo, el procedimiento en ambos es el mismo. Hay pequeñas diferencias en el de reemplazo. En un proyecto nuevo, anotamos los años de vida del proyecto. En los exámenes se ponen proyectos pequeños de unos 3 años. 5 años ya sería mucho, porque llenar una tabla de 5 años es tardado. En el año 0 está la inversión inicial, el costo de la maquinaria y el equipo. Puede ser que ya venga el costo total, o puede ser que venga desglosado: costo de mano, costo del equipo, su transportación desde algún puerto hasta el lugar donde se va a instalar, flete, la instalación, si es necesaria una modificación también. Todos estos 3 elementos serían lo que le llamamos la inversión inicial, que es la I0. Lo ponemos negativo, es un desembolso. En el año 0, además de la inversión inicial, se necesita capital de trabajo, incremento. Le pongo un triangulito: incremento en el capital de trabajo, trabajo neto. También es un desembolso, se necesita dinero para trabajar el equipo, la maquinaria. Y este capital se va a recuperar al final de la vida del proyecto. No gana intereses, nada más se anota así. Hay que recuperar el capital de trabajo neto. Después, aquí en el año 0, en el caso de proyecto con reemplazo, aquí va a haber otro rubro. Si se vende el equipo antiguo y se reemplaza por el nuevo, del equipo antiguo, pues aquí se va a rescatar algo, el valor de rescate de la máquina antigua.
se vende la máquina antigua y se rescate. Pero eso sería en el caso de proyecto de reemplazo. Esto es todo en el año 0, es todo lo que va. Importante la inversión inicial, porque esa va a ser la base gravable. Esta va a ser la base a la que se le aplican los porcentajes de depreciación. Luego ya tenemos lo del año 0. Ahora van los años operativos, 1, 2, 3, y seguimos el estado de resultados. Lo van a encontrar relativamente fácil, porque es seguir el procedimiento del estado de resultados, lo que les decía que es el método largo para encontrar los flujos de efectivo. ¿Cómo va el estado de resultados? Primero el ingreso por ventas, el ingreso que nos va a proporcionar ese equipo en los años 1, 2 y 3, en este caso 3 años. Si no hay ingresos por ventas, podría ser también ahorros. El equipo va a ser que se ahorren determinada cantidad de dinero, en vez de trabajar con mano de obra o con un equipo obsoleto, pues va a haber ahorros, entraría en ingresos. ¿Qué sigue en el estado de resultados? En el estado de resultados sigue los costos. Aquí puede haber diferentes costos. El común es el costo de mantenimiento y operación. Cada año hay que darle mantenimiento y operación. Son negativos. ¿Qué otros costos hay? Pues costos fijos, costos variables, costos fijos, costos variables. Cualquier tipo de costos se anotan. Después de los ingresos van los costos, pero hay un costo, aunque no lo diga el problema, ese costo siempre va a estar presente, que se llama depreciación. Hay que anotar la depreciación. Y aquí van los porcentajes de depreciación de cada año. El fisco permite que se reste la depreciación, pero ese dinero no sale de la empresa. Ese fondo de depreciación aumenta el flujo de efectivo para renovar el equipo. Ya teniendo todos los costos, ¿qué sigue? Utilidad antes de intereses e impuestos. Restamos ingresos menos costos y tenemos la utilidad antes de intereses e impuestos. Observen que vamos siguiendo el estado de resultados. Luego le restamos los intereses. Aquí vamos a ver proyectos con financiamiento, o sea que tenemos que hacer la tabla de amortización. ¿Cuánto dinero se va a pedir prestado? De la tabla de amortización, de la columna de intereses, vamos anotando cada año cuánto es de intereses. Hacemos la resta y tenemos la utilidad antes de impuestos. Llegamos, le restamos los impuestos y llegamos a la utilidad neta. Hasta ahí termina el estado de resultados. Ya que tenemos la utilidad neta, vemos que otros movimientos hay en la empresa. Estos son los años operativos, 1, 2 y 3 en este caso. Pero el año final siempre lleva modificaciones.
O sea, primer paso, lo del año 0. Segundo paso, seguir el estado de resultados de los años operativos. Tercer paso, ir al año final. En el año final hay modificaciones. En el año final, ese capital de trabajo que se invirtió en ese capital de trabajo negativo, un desembolso en el año 0, ahora al año final, en el año 3, va a ser positivo. Se recupera el capital de trabajo. ¿Qué más? El valor de rescate o valor de salvamento lo vamos a calcular, y al final de la vida del proyecto es una entrada de dinero para la empresa, valor de rescate. Y el último, que a veces no hay, costo de oportunidad. Costo de oportunidades es un ingreso o un beneficio que dejamos de obtener por elegir alguna alternativa diferente. Por ejemplo, este costo de oportunidad se va a notar más en el reemplazo, en el proyecto de reemplazo, porque cuando se vende una maquinaria, un equipo antiguo, generalmente se establece que al final de su vida se va a recuperar algo de esa maquinaria. Ese dinero va a ser costo de oportunidad, va a ser algo negativo, porque al venderla antes, al venderla en el año 0, ya no va a llegar a su etapa final, ya no vamos a recuperar ese dinero que se pensaba que iba a beneficiar a la empresa. Entonces es un costo de oportunidad, es un costo, es lo que dejamos de ganar por hacer lo que estamos haciendo, ¿no? Hasta en lo personal. Si tenemos varias actividades, ¿cuánto ganamos en cada actividad? Y dejamos de ganar ese dinero, ¿por qué? Por estar aquí escuchando una clase, o por estar estudiando, por estar tratando de terminar un semestre. ¿Cuál es el costo de oportunidad? Igual con la empresa. ¿Cuánto deja de ganar por una maquinaria que la vende antes de que su vida venza? Eso va en el año final, y sumamos, ahora sí, utilidad neta en flujos de efectivo neto, va a ser igual a la utilidad neta más la depreciación, dinero que no salió de la empresa, menos el pago a capital, que ese lo obtenemos de la tabla de amortización, en la columna de amortización de pago a capital. Pero en el último año, además, van a ir, para llegar a los flujos de efectivo neto, en el último año hay que sumar todo esto, todos los conceptos adicionales. El FEN del último año va a ser más grande porque se le suman y se le restan otros conceptos. Es la única diferencia, el último año. Esto es en el financiamiento de los proyectos. En el del reemplazo, después lo vemos con calma, ya teniendo esto, practicando esto. El de reemplazo pues va a ser mucho más fácil. Ya teniendo los flujos de efectivo neto, hay que calcular sus indicadores para presentarlos a quienes toman las decisiones. Calculamos el VAN, la tasa interna de retorno, la tasa interna de retorno modificada, su tiempo. Algunos inversionistas quieren saber en qué tiempo se recupera la inversión, tiempo de recuperación de la inversión,
Otros quieren ver el riesgo, pues veremos el riesgo medido en porcentaje. Su gráfica, su perfil, el perfil del proyecto. Y si algunos prefieren tomar la decisión en base al beneficio anual uniforme equivalente o CAUE, pues también lo podemos calcular para tener varias opciones para los que toman decisiones que decidan. Índice de rentabilidad también. Todos estos indicadores los obtenemos, pero una vez que tenemos los FEN. Bueno, terminamos con esto, señoritas. Profe, ¿sí? ¿Esto es lo que vimos en Ingeniería Económica? Sí, pero los que estuvieron conmigo. Me parece que son muy pocos los que estuvieron conmigo. Pero para ustedes va a ser un repasito. Espero que se acuerden y nos ayuden con los que tengan dudas. Más o menos. Bueno, pues es que esto lo van a necesitar toda su vida. Que estén muy bien, chicas, chicos. Bonito fin de semana. Gracias por su participación.